Hola, bienvenidos al diario de un boomer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre escuchamos que México es un país de jóvenes, ¿verdad? Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar quién de verdad mueve los hilos de la economía? Hoy vamos a hacer precisamente eso, una radiografía de nuestro país, para descubrir que la historia es mucho, pero mucho más interesante de lo que parece. Para los que es la primera vez que nos sintonizan, bienvenidos a El Diario de un Boomer. Este es un espacio pensado para nosotros, un lugar donde analizamos los temas que de verdad nos importan, los que nos afectan en el día a día y que definen el mundo en el que vivimos, sobre todo para quienes ya tenemos algo de camino recorrido. Y hoy, la pregunta es directa. En el México de hoy, con una mayoría de jóvenes, ¿quién tiene realmente el poder económico? ¿Será la pura energía de la juventud? ¿O será la experiencia y el patrimonio que se ha construido con los años? Miren, la respuesta les va a sorprender. Vamos a desmenuzarlo juntos. Ok, para entender bien este rompecabezas vamos a ir paso a paso. Primero, la foto grande. ¿Cuántos y quiénes somos? Luego vamos a seguirle la pista a la lana para ver quién gana qué. Después le echaremos un ojo a los retos de los más chavos y de ahí pasamos al corazón del asunto, el papel de nuestra generación, los boomers. Y al final, una mirada a lo que viene. ¿Listos? Bueno, pues empecemos por el principio. Para entender la economía primero hay que entender a la gente, ¿no? A ver, ¿quiénes y cuántos somos en el México de hoy? Esta es la foto actual de nuestro mapa demográfico. Para que nos demos una idea del tamaño del país, para el 2025 vamos a ser cerca de 129 millones de mexicanos. Es un número enorme, impresionante. Pero lo interesante no es solo el total, sino cómo estamos repartidos por edades. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Fíjense en esto. Si juntamos a la generación Z y a los millennials, son más de la mitad del país, casi el 53%. La generación X, por su parte, es casi una quinta parte. Y nosotros, los boomers, representamos un sólido 11%. Ojo con ese número, porque tiene un peso específico tremendo, como ya veremos. Entonces, el panorama es clarísimo. México es un país joven. De esto hablan todos cuando mencionan el famoso bono demográfico. Pero aquí es donde entra la pregunta clave. ¿Que sean más, de verdad significa que tienen más poder económico? Vamos a ver qué dicen los números fríos. Ahora sí, vámonos a lo bueno, a lo que a todos nos interesa, el dinero. Y es aquí donde la historia da un giro de tuerca y vemos cómo en la economía la experiencia muchas veces le gana a la cantidad. Miren con mucha atención esta gráfica. Si uno creía que por ser más, los millennials eran los que más ganaban, pues sorpresa. Es la generación X, la que está entre los 45 y 60 años, la que tiene el ingreso individual más alto. Están, digamos, en la cúspide de su carrera, cosechando años de experiencia y eso, claro, se refleja en el bolsillo. Y esto nos lleva a algo que podríamos llamar la paradoja milenial. Son el grupo con la participación laboral más alta de todos. Un impresionante 82% de ellos está trabajando. Y sin embargo, en promedio, ganan menos que la generación anterior. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Pues resulta que es como una tormenta perfecta. A muchos les tocó empezar a trabajar justo después de crisis económicas, y eso les pegó en el salario desde el inicio. Si a eso le sumamos una informalidad altísima y el boom de los trabajos por plataforma, que no siempre dan estabilidad ni prestaciones, pues entiende, les cuesta más trabajo llegar a puestos directivos y por lo tanto a mejores sueldos. Y si para los millennials el panorama es complejo, imagínense para los que vienen llegando, la generación Z. Para ellos, el simple hecho de arrancar una vida laboral es un reto todavía más grande. Y aquí tenemos un dato que la verdad debería preocuparnos a todos como sociedad. Más de la mitad, el 53% de los jóvenes de la generación Z que tienen un trabajo están subocupados. Es una palabra que se oye mucho, pero ¿qué significa en el día a día? Pues subocupación en palabras sencillas significa que tienes un empleo, pero o trabajas menos horas de las que necesitas para vivir, o de plano el dinero que ganas no te alcanza para lo básico. Es una forma de precariedad, una especie de empleo que no es realmente un empleo completo. Y bueno, después de ver las dificultades de los más jóvenes, llegamos al mero corazón de este análisis. Hablemos de nosotros, de nuestra generación, los baby boomers, porque aunque no seamos la mayoría ni los que más ganan de forma individual, somos ese pilar silencioso que, como vamos a ver, sostiene a buena parte de la economía familiar en México. Uno podría pensar que la principal fuente de ingreso a nuestra edad son las pensiones, ¿no? Pero fíjense en este dato, solo el 26%, apenas 1 de cada 4 adultos mayores en el país, tiene una pensión formal del IMSS o del ISSSTE. La pregunta es obvia, ¿y de qué vive el otro 74%?
Y aquí está la clave de nuestro rol. La respuesta es una combinación de cosas. Primero, el patrimonio. La gran mayoría somos dueños de nuestra casa, y eso es un gasto enorme que ya no tenemos que hacer. Segundo, seguimos activos, muchos con negocios propios o trabajos por su cuenta. Tercero, el apoyo del gobierno, la pensión universal. Y cuarto, y quizá lo más importante, el apoyo familiar, que va en ambas direcciones. Todo esto crea un verdadero ecosistema de estabilidad. Y vean cómo se refleja esto en el ingreso total de las familias. Aunque la generación X va a la cabeza, los hogares que encabezamos nosotros, los boomers, no nos quedamos nada atrás. Con un ingreso promedio de 28,400 pesos al mes, demostramos una capacidad increíble para mantener una unidad económica fuerte, estable, incluso cuando muchos ya están formalmente jubilados. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Cuando vemos el ingreso de un hogar joven, muchas veces lo que estamos viendo en realidad es también la lana que le meten los papás o los abuelos que viven ahí. Esto es fundamental. El patrimonio y estabilidad que construimos los mayores está, en la práctica, ayudando, subsidiando y permitiendo que las nuevas generaciones salgan adelante. Somos, en muchos casos, el colchón financiero de la familia. Con todo este panorama sobre la mesa, entramos a la recta final, el reto del futuro. ¿Cómo le vamos a hacer para equilibrar el legado que hemos construido con el futuro de las nuevas generaciones? Para entender lo que viene, hay que ver este número. Cuando nosotros éramos jóvenes, las familias tenían en promedio unos 5 hijos. Hoy, apenas llegan a 2. Es un cambio brutal. Significa que a futuro habrá muchos menos jóvenes trabajando para sostener a una población de adultos mayores que será mucho más grande. La pirámide poblacional se está invirtiendo frente a nuestros ojos. Y esto, claro, nos deja con preguntas enormes. ¿Cómo vamos a crear buenos empleos para tantos jóvenes? ¿Va a aguantar el sistema de pensiones y apoyos con esta nueva realidad? Y quizá la más urgente, ¿cómo aprovechamos toda esta energía juvenil antes de que esta ventana de oportunidad se nos cierre? Son preguntas que nos tocan a todos, sin excepción. Al final creo que todo se reduce a esto. El futuro de México, claro que depende de la fuerza de sus jóvenes. Pero ese futuro solo va a ser sólido si se construye sobre los cimientos que las generaciones anteriores levantamos. Nuestro patrimonio, nuestra estabilidad y nuestro apoyo no son cosas del pasado. Son, como vimos hoy, la plataforma de lanzamiento para el presente y el futuro del país. Nuestro legado es su futuro. Ahí se las dejo de tarea. Gracias por acompañarnos. Idea, concepto y guión. El diario de un boomer. Agradecimiento especial a Notebook LM por la generación de las voces y los gráficos. Si te gustó este video, seguro te va a encantar este otro.